Muy buenas, en esta parte del tema vamos a ver cómo calcular los parámetros de tres procesos de conformado por deformación plástica: la laminación plana, el punzonado y la embutición. Os recuerdo que tenéis en la web de la asignatura las hojas de fórmulas, que son las que vamos a utilizar en esta parte del tema y las que podéis llevar al examen. Comencemos con la laminación plana. Aunque en los diagramas veáis un solo rodillo, recordad que en la laminación siempre se utilizan dos rodillos, por lo menos dos rodillos. Este sería el producto de entrada, al que se llama planchón, y este sería el producto de salida, que es la chapa o lámina metálica que se embobina para poder transportarla más fácilmente. En este gráfico de la izquierda se ha retirado el rodillo superior para poder observar mejor el comportamiento de la chapa. La chapa entra con un ancho y un espesor inicial y sale con un espesor final, que es el espesor deseado, y un ancho final. A la entrada el material entra con una velocidad inicial y sale con una velocidad final. Al espacio en el que la chapa está en contacto con los rodillos, como vemos en este gráfico del centro, se le denomina espacio de laminación. Para poder hacer la reducción deseada, en el espacio de laminación se aplica un esfuerzo de deformación. Este esfuerzo se aplica de forma continua, como se observa en esta gráfica de aquí. Sin embargo, para simplificar el análisis del proceso, se utiliza un esfuerzo de deformación promedio. La deformación del material, en este caso la deformación plástica, estaría dada por esta expresión. Sería el logaritmo neperiano del espesor de entrada partido del espesor de salida, y la tensión promedio que comentábamos anteriormente se calcula utilizando esta expresión, donde K es el coeficiente de resistencia, epsilon es la deformación dada por la expresión anterior y N sería el exponente de endurecimiento. Recordemos que los metales, cuando se deforman plásticamente, se endurecen. La relación entre la tensión aplicada y la deformación está dada por esta expresión. Bueno, todo esto ya seguramente lo sabéis de resistencia a materiales. La fuerza de laminación va a depender de la tensión promedio y la superficie a la que se aplica esa fuerza. Y la potencia requerida por un rodillo va a estar determinada por la fuerza aplicada y la velocidad de giro de los rodillos. Llamaremos reducción de espesor a la diferencia entre el espesor de entrada y el espesor de salida. Y existe una expresión, esta de aquí, que relaciona la reducción con el radio de los rodillos y la fricción entre los rodillos y la chapa. De aquí podemos despejar también la fricción mínima que tienen que tener los rodillos y la chapa y el radio mínimo que tienen que tener los rodillos para una determinada reducción de espesor. Si estas condiciones no se cumplen, el planchón a la entrada del proceso estaría patinando con los rodillos y no entraría nunca en el espacio de laminación. A la longitud de contacto entre el material y los rodillos vamos a llamarla L y se simplifica con esta expresión que sale de aquí, de este diagrama de la derecha, donde pues este arco se ha simplificado con este cateto y utilizando Pitágoras pues obtenemos esta relación. Llamaremos a la velocidad de giro de los rodillos N mayúscula, a la velocidad lineal tangencial de cada rodillo VR y pues ya hemos comentado las velocidades de entrada del material V0 y VF la velocidad de salida. Llamaremos al caudal de entrada a los rodillos Q0 y el caudal de salida QF. Por la ley de conservación de masa, el caudal de entrada tiene que ser igual al caudal de salida. Como ya sabéis, el caudal es la sección transversal de la chapa multiplicada por su velocidad. Por lo tanto, a la entrada del espacio de laminación tendríamos como sección el espesor multiplicado por el ancho y la velocidad inicial. Eso tiene que ser igual a el espesor final por el ancho final multiplicada por la velocidad final. Esto nos permitirá, por ejemplo, despejar la velocidad final o la velocidad inicial, dependiendo de los datos del problema. Y por esa misma ley de conservación de masa, es decir, de igualdad de caudales, si la sección transversal a la entrada es superior a la de salida, pues la velocidad de entrada tiene que ser inferior a la velocidad de salida. Por lo tanto, existe un punto detrás del cual el material entra a una velocidad inferior a la velocidad tangencial lineal de los rodillos.
Y a su vez, a partir de ese punto, la velocidad de salida sería superior a la velocidad lineal tangencial de los rodillos. Justo en ese punto intermedio no habría deslizamiento y antes sí y después también. Y entonces existe un concepto que se llama deslizamiento final, que es una medida de las velocidades relativas del material y los rodillos a la salida del espacio de laminación. Y se define como S sub F, que sería velocidad final menos velocidad lineal tangencial de los rodillos partida por la velocidad lineal tangencial de los rodillos. Bien, vamos a aplicar estos conceptos en un problema. Se quiere reducir el espesor de una chapa de acero de 2,5 milímetros, esta sería el espesor de entrada, y 1400 milímetros de ancho, que sería el W0, hasta un espesor de 1,8 milímetros. Esto sería el espesor de salida. Durante el proceso la chapa se ensancha un 2%, por lo tanto 1400 por 1,02 sería 1428 milímetros el ancho final de la chapa. El proceso se realiza en frío y en una sola pasada, como en esta figura, y el acero a laminar tiene estas propiedades. Este sería el coeficiente de resistencia, el exponente de endurecimiento, y por otro lado nos dicen que los rodillos laminadores tienen un radio de 800 milímetros y su velocidad de giro es de 24 revoluciones por minuto. ¿Vale? Todo esto se está registrando aquí. El coeficiente de fricción entre la chapa y los rodillos es de 0,12 y nos piden determinar la fuerza y la potencia total requerida para realizar el proceso. También nos piden calcular el deslizamiento a la salida, sabiendo que la velocidad de entrada es de 120 metros minuto. Nos están diciendo la velocidad V0. Además hay que calcular el coeficiente de rozamiento mínimo requerido para poder realizar esta operación. Nos piden calcular la fuerza, esta sería la expresión, que sería la tensión de deformación promedio multiplicado por la superficie de la chapa a la entrada. La tensión de deformación promedio estaría dada por esta expresión y necesitamos calcular la deformación. La deformación sería el logaritmo neperiano de 2,5 partido de 1,8, nos da esta expresión, y la tensión de deformación promedio, por lo tanto, sería 290 megapascales. Para calcular la longitud de contacto entre la chapa y los rodillos, haríamos la raíz cuadrada del radio de los rodillos multiplicada por la reducción. Eso nos daría 23,66 milímetros. Por lo tanto, la fuerza necesaria para la deformación de la chapa, pues ya tenemos todo para calcularla, y daría un total de 9,6 meganewtons. La potencia requerida por cada rodillo va a depender de la fuerza aplicada que calculamos anteriormente y la velocidad de giro del rodillo dentro del espacio de laminación. Por lo tanto, la potencia de un rodillo sería 2pi por n, que tenemos que llevar a segundos, por eso está este 60 segundos aquí debajo, que no se os olvide, que siempre os lo dejáis en el examen, multiplicado por la fuerza y la longitud. Eso nos daría 571 kilovatios. Pero lo que nos piden es la potencia total, total para poder llevar a cabo este proceso. Así que tenemos que multiplicar por 2 la potencia de un rodillo y así obtener la potencia total, que sería 1141 kilovatios. Para el cálculo del deslizamiento final nos hace falta calcular la velocidad final del proceso y la velocidad lineal tangencial del rodillo. Vamos a comenzar por esta última. La velocidad lineal sería multiplicar la velocidad de giro por 2pi por el radio del rodillo. Esto nos daría 120,58 metros minuto. Como trabajamos las velocidades en metros minutos, no tenemos que transformar las revoluciones por minuto a segundos. Y para calcular la velocidad de salida vamos a emplear la ley de conservación de masa con los caudales. Entonces igualamos el caudal a la entrada igual al caudal de salida y despejamos la velocidad final. Quedaría 163,40 metros minuto. Así que el deslizamiento final va a ser igual a 0,36. Lo que quiere decir que el material sale de la zona de contacto con una velocidad 36% superior a la velocidad lineal del rodillo. Y para el cálculo del coeficiente de rozamiento mínimo utilizamos la relación que vimos anteriormente, es decir, hacemos la raíz cuadrada de la reducción
y la dividimos por el radio de los rodillos. Eso da 0,0296. Esto quiere decir que para que se pueda realizar esta operación bajo las condiciones dadas en el enunciado, el rozamiento entre los rodillos y la chapa tiene que ser de por lo menos este valor.